¿Cómo están ustedes? Quisiera hoy iniciar el programa con una atenta disculpa a quienes me honran, mandándome sus correos electrónicos, preguntándome, sometiendo a mis conocimientos sus problemas, que con mucho gusto, a través de este medio o por el propio correo electrónico, les doy la respuesta que, según lo que señala la propia ley, debe ser a esos problemas. Bien, sean bienvenidos al programa Derecho Familiar, en esta ocasión en que vamos a hacer esto que ya es cotidiano, mensual, sobre la consultoría jurídica. Algunos que me honran mandándome estos correos ya son cotidianos televidentes, como este juez del Estado de México, maestro en Derecho, Jorge Sandoval Romero, a quien siempre le agradezco esas palabras, y hoy vamos a referirnos a lo que él señalaba, que es el concubinato. Como ustedes saben, en el Distrito Federal, esta es una figura especial, recientemente modificada, donde el legislador de la ciudad capital dice que ahora el concubinato ya no es la unión de un hombre y una mujer, de hecho, sino los concubinos y las concubinas. Error de redacción, de conocimientos, pero finalmente, quizá por la influencia de haber aprobado otra figura equivocada en su redacción, como es el matrimonio, porque recuerden ustedes que el artículo 146 del Código Civil de esta ciudad hoy dice que el matrimonio es la unión de dos personas, matrimonio es la unión libre de dos personas, no especifica su preferencia sexual, nada más dice dos personas, y de ahí se han venido una serie de derivaciones y por supuesto la influencia del concubinato. Pero el caso específico del señor juez Jorge Sandoval Romero, que ya en el pasado le hice una indicación y que ahora él me contesta y me señala que efectivamente ya acudió al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y adquirió esta obra en la que yo escribí un artículo sobre el proceso mixto oral en derecho familiar, que tiene algún tiempo, pero que él lo pudo adquirir, y señala, inclusive en unos días me pondré en contacto con este señor juez, porque quisiera invitarlo al programa para que ustedes lo escuchen y sepan las experiencias que se están teniendo en el Estado de México en materia oral familiar. Es decir, cómo están resolviendo, ya no con lo engorroso de un trámite estrictamente escrito, sino mixto, oral y mixto. Y él señala, y estoy seguro que así ha de ser, un éxito importante en esta entidad vecina al Distrito Federal sobre la materia. De cualquier manera, le agradezco sus palabras y coincido con él en que efectivamente, como el concubinato en un momento dado surge de situaciones de hecho, ¿qué pasaría si hay que repartirse los bienes con las reglas de los cónyuges? Y esto que no es una sentencia, que podría llegar a lo que es una jurisdicción voluntaria, si surgieran otras hipótesis con más fuerza legal. Por eso creo, maestro Jorge Sandoval Romero, que es interesante que usted nos acompañe en un programa que será pronto para hablar sobre esta experiencia. Muchas gracias por sus palabras que nos motivan siempre a buscar la superación en este programa. También de Guadalajara, Jalisco, recibí un correo interesante de Luis Armando Toscano González, donde le agradezco sus palabras, sobre todo en este caso específico del caso de la adopción, en que nos pide más información al respecto. Lo pongo al día. Recientemente el Distrito Federal aprobó una nueva forma de adopción. A las tradicionales del menor de edad o del mayor de edad discapacitado, hay que agregar ahora la de los mayores de edad con plena capacidad jurídica. ¿Qué significa esto? Que si una persona decide adoptar a otra y satisface los requisitos legales, incluso aunque haya diferencia de edad,
Si el juez familiar considera que es benéfica la adopción para ese mayor de edad con plena capacidad jurídica, la va a autorizar. ¿Qué quiere decir esto? Que en un momento dado, para nosotros es fundamental que podamos saber, y así nos lo pregunta Armando Toscano, si esta clase de adopción va a ser o es positiva o qué efectos jurídicos puede producir. Bueno, en primer lugar, en lo personal creo que se desvirtúa la naturaleza jurídica de la adopción. ¿Qué significa esta expresión? Naturaleza jurídica quiere decir lo que en derecho es de lo que estamos hablando. En otras palabras, ¿es un contrato la adopción? No. ¿Es un convenio? Tampoco. ¿Es un hecho jurídico? Menos. Porque aquí es la expresión de la voluntad de una persona, y si habláramos ahora del mayor de edad, sería de dos, que expresan su voluntad para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Y esto le da a la adopción la naturaleza jurídica de ser un acto jurídico. En esas condiciones debería aplicarse a ese acto jurídico todos los elementos esenciales, las modalidades, los de validez, la teoría de las nulidades y todo lo que implica saber la teoría del acto jurídico. Él está interesado en esta figura y por eso lo remito a estas reformas recientes del Código Civil del Distrito Federal que hablan de esta cuestión de la adopción. Que dicho sea de paso, el ejemplo que estamos tomando es que Costa Rica en el año 2003 fue el primer país, y creo que hasta ahora el único, que ha regulado esta adopción de mayores de edad. ¿Para qué servirá? La imaginación es el límite. Si alguien quisiera adoptar a una persona de otra nacionalidad, un japonés, un chino, un francés, lo puede adoptar. ¿Y qué le va a dar? Le va a dar su nombre, le va a dar sus apellidos, y seguramente, aunque sea mayor de edad, tendrá que adquirir las obligaciones y los deberes impuestos para quien adopta y para el que es adoptado. Veremos en el Distrito Federal si esto surte efectos, hasta dónde puede llegar, y en un lapso breve volveremos sobre este tema. Por lo pronto, gracias a Luis Armando Toscano González por sus palabras, la felicitación a quienes integran este equipo de Derecho Familiar, así como el cuerpo técnico, al señor director Enrique Rodríguez Martínez, y a quienes hacen posible a la propia Suprema Corte que estos programas lleguen hasta su domicilio, lleguen hasta su casa, siempre con la intención de darles una orientación respecto a sus problemas. Igualmente, esta otra que he recibido del señor Gerardo Diosdado sobre la adopción y lo que comentábamos de la intervención del Ministerio Público. Él nos pregunta que si en realidad la intervención del Ministerio Público es adecuada, es apropiada. Por supuesto que sí. Lo que a veces no es la realidad con la que se interviene. Es decir, de qué manera el Ministerio Público va a ser vigilante, va a estar al pendiente de que se puedan hacer realidad, se puedan verificar todas las cuestiones de la adopción. Entonces, en el caso específico de lo que él nos pregunta, es que yo estoy de acuerdo, me parece adecuado que intervenga el Ministerio Público, pero habrá que regular mejor sus funciones y sobre todo darle la fuerza como representante social para que no avance el procedimiento si el Ministerio Público no está acorde con lo que en un momento dado está proponiendo el propio juez familiar. Por otro lado, tengo este correo de Ernesto Ávila Cordero. Realmente me da una gran satisfacción, por lo mismo les voy a leer a ustedes parte del mismo. Dice que da las gracias por la atención que se le brindó,
Dice, sus consejos son de utilidad y gracias al cielo, palabras de él, la situación en su familia ha ido mejorando, de acuerdo a lo que le sugerimos en el pasado reciente. Dice él, mi esposa y mi hijo ya viven conmigo. Dice ahora él, en sus propias palabras, dice, resta echarle ganas y seguir adelante con nuestras vidas. Qué bueno, porque nos satisface, y lo que usted dice, que en verdad le agradezco que se haya tomado la molestia, que no lo es, de atender mi correo. Por su atención, mil gracias. Y reitera, dice, felicidades por el programa, todos los capítulos son muy interesantes. Además, los académicos, tengo que hacer extensivo esto a quienes hacen realidad este programa realmente, y abogados que invita, dice él, son increíbles. Especialmente quiero felicitarlo por el programa, aquí ya va sobre un especial, de cuando hablamos, ustedes recuerdan, de los matrimonios indisolubles, en el que participaron dos distinguidos profesores de la Facultad de Derecho, el doctor Flavio Galván Rivera, quien además es magistrado del Tribunal Federal Electoral, que ese es su trabajo, pero su amor está en el derecho civil y en el derecho familiar, precisamente porque es, como nosotros, un convencido de esta materia. Y el profesor Jorge Adame Godard, que también es profesor de nuestra facultad y miembro distinguido del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. A ellos les hago extensiva esta participación, felicitación de Ernesto Ávila Cordero, donde él dice que el programa fue muy ilustrativo. Gracias por sus palabras, porque en realidad, como le dije, este es realmente un estímulo para ellos, para quien esto conduce, y tengo la responsabilidad de invitar a las personas, escoger los temas, estudiarlos, y que por supuesto ustedes hacen realidad este programa porque nos ven, porque nos escriben. Síganlo haciendo, los tomamos en cuenta, a veces un poco tarde, pero siempre acudimos a esta cita con ustedes. Para Víctor Hugo, que también nos muestra o nos manda una felicitación, dice que en caso de ser posible se le indique en dónde puede obtener versión escrita o volver a ver, esto es muy satisfactorio, sus programas transmitidos en el canal judicial correspondientes a los siguientes temas. Es una lista larga que yo voy a ir a una pausa y después regresaré con ustedes para seguir dándoles respuesta a estas cuestiones y a estos problemas. Les decía yo antes del corte que este Víctor Hugo, que nos ha enviado una felicitación y que se ve que es un asiduo televidente de estos programas, nos pregunta que si le podríamos decir en dónde consultar este tipo de programas que él quiere ver. Específicamente dice que se le puede orientar para saber dónde ver el programa que fue ¿Cuál es la situación jurídica de uniones de personas del mismo y diferente sexo en México Distrito Federal? Y nos da la fecha, dice que se transmitió el 22 de noviembre de 2010, de las 20 a las 21 horas. Después, igual nos pregunta, el programa de Derechos Constitucionales Familiares, que también se transmitió el lunes 16 de mayo del 2011, él lo vio de 8 a 9, y también quisiera saber en dónde. Inclusive me pregunta si esto podría estar a la venta, si él podría accesar a los casi 150 programas que se han hecho. Yo trataré este tema que se me hace interesante para más divulgación con los directivos, con quienes tienen la responsabilidad de que en un momento dado se pensara en hacer una edición que pueda estar al alcance de las personas que se interesen por ella, considerando que en un DVD pueden caber cuando menos 4 programas, y entonces quizá, si así se hiciera, podríamos en un momento dado dar respuesta a esto. También nos pregunta él sobre otro tema que fue
y el del Derecho Familiar Iberoamericano en Puebla, que se transmitió el lunes 30 de mayo, también del 2011, de 8 a 9, y que dónde lo puede accesar. Incluso me dice, yo no sabía, que algunos los ha visto en YouTube, que si pueden subir más programas a esta cuestión, ¿no? Después, él se recuerda de este programa que llamamos Concubinatus Horribilis, precisamente por lo mal que está reglamentado, y dice, este es un programa que se transmitió el lunes 8 de agosto de 2011, de 8 a 9, y él también tiene interés en adquirirlo por el contenido, por las personas que participaron en él. Y un quinto programa, dice él, sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los controles de constitucionalidad y convencionalidad, que se transmitieron el lunes 22 de agosto de 2011, de 8 a 9. Ustedes recordarán que hicimos 2 programas de esta materia con 2 ilustres abogados, funcionarios del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá y el doctor Demetrio Cortés Ortega, precisamente dejando en claro en qué consiste el control de la constitucionalidad, qué significa el de la convencionalidad, e incluso agregamos el tema del control difuso de la Constitución. Por ello, creo que esta petición de Víctor Hugo es muy interesante, muy motivante para quienes hacemos este trabajo, y de antemano le doy las gracias y seguramente nos pondremos en contacto con usted para ver si de manera particular, si no se pudiera hacer general, podemos satisfacer esto. Yo le voy a preguntar a nuestra coordinadora, la señora Adriana Rivas, para que nos permita, para que en un momento dado ustedes tengan el acceso a esta información. Para Elizabeth Contreras Salgado, que ya en el pasado me ha enviado algún correo y desgraciadamente no ha podido, cuando ella solicitó una cita a mi despacho, que como ustedes saben, en un momento dado puedo atender profesionalmente para llevar el caso ya en lo particular con los abogados de mi estudio jurídico y con ellos en un momento dado darle a usted una respuesta, un seguimiento, pero me dice que ha llamado varias veces y que no ha tenido suerte. Le reiteraría yo que insista al 5639-2235, teléfono que aparece en la pantalla, y que lo haga lunes o martes o jueves y viernes de las 10 a las 14 horas, que es el tiempo en el que está la persona que da estas citas, que atiende en la oficina, porque el demás tiempo pues, se pasa fuera, igual que los abogados, los pasantes, en atender los asuntos de otras personas que, como ustedes saben, pues el ejercicio profesional de la abogacía es muy importante para no convertirse simplemente en un teórico del derecho, o en este caso, estar hablando de cuestiones abstractas en la televisión, sino estar en este contacto permanente con esa realidad. Hágalo a la señora Elizabeth Contreras Salgado, y seguramente que a la brevedad podremos reunirnos nuevamente. Otro correo muy importante en el que yo de antemano le pediría que me envíe más información es el de Blanca Aurora, donde ella nos señala que en realidad tiene derecho a una pensión alimenticia de la que solo le pagan o le dan el 50%, que ha sido hostilizada con una violencia económica. El compañero con el que vive, que es su compañero, porque en realidad no están casados, ya no es concubino, están separados, parece que ha tenido una serie de problemas en la que yo le pediría que me envíe más información. De antemano le digo que la pensión alimenticia no prescribe. ¿Qué significa esto para quienes no tienen la ciencia del derecho? La prescripción es una figura jurídica de derecho civil que es una forma de extinción de las obligaciones por la cual, por el solo transcurso del tiempo y la pasividad del acreedor, pierde su derecho, no la eficacia de la obligación, para en un momento dado exigir su cumplimiento. Entonces, en el caso específico de derechos de alimentos,
que son de orden público e interés social, no prescriben. Entonces tenga usted en cuenta que si a pesar, como dice aquí, que esto ya tiene año y medio, se va a acumular y en un momento dado, con un abogado adecuado, con un abogado que sepa y que tenga ese sentido profesional, usted podrá reclamar la pensión alimenticia en los términos que la propia ley señala. Entonces, considere que no prescribe, sino que lo va a poder exigir en un momento dado, tal cual la ley lo ha señalado. Otro asunto interesante es el de Luis Octavio Pérez. Le agradezco sus palabras en que dice que externa una felicitación por este programa, el cual considera muy interesante para aquellas personas que requerimos, dice, de orientación legal, objetiva, precisa y clara. Gracias, qué bueno que así le parezca y sobre todo que logremos quitarle al lenguaje técnico jurídico el esoterismo, el misterio, las palabras que a veces es difícil entender, excepto que las interprete un abogado. Gracias por esas palabras. Efectivamente, esta cuestión que usted me trata está para bien de usted, según nuestra propia experiencia en el litigio, en manos de uno de los jueces más calificados del Distrito Federal, que se caracteriza precisamente por su honestidad y su integridad, algo que normalmente no hacemos en este programa, pero al César lo que es del César es el caso específico del juez quinto familiar, el licenciado Juan Luis Castro Martínez, quien verdaderamente ha hecho una labor interesante, en lo personal siempre ahí resolviendo los asuntos, y le digo a usted, con lo que me pregunta, que el incidente que su abogado le propone es correcto, pero lo resuelve el juez. Esto es para la cuestión de la pensión alimenticia. Lo acepte o no la otra parte, el incidente es una especie de pequeño juicio dentro del principal, el que se va a dictar una sentencia interlocutoria que va a poner en orden si se está pagando una pensión de más o si ya no se tiene derecho a ella, o cualquier circunstancia, el juez va a poner las cosas en su lugar. Y como le decía yo, en este caso es interesante saber que usted va a recibir la justicia adecuada y, como bien lo señala Luis Octavio Pérez, es importante lo que su abogado va a hacer, pero le corrijo la plana a él porque esto lo va a resolver el juez. Lo quiera o no, la señora va a estarse a los términos de esa resolución incidental y que, bueno, eso pondrá las cosas de otra manera. A Esteban Ochoa, gracias, casi como un diálogo, como dice, ¿cómo está? Espero que bien. Él es, se disculpa porque hoy, dice él en su correo, que tenía una cita en el estudio jurídico Huitrón, el que nosotros dirigimos, y que no pudo llegar. Bueno, pues a veces así pasa, profesionalmente estamos en la mejor disposición. Si la secretaria le dijo, bueno, que es casi imposible, usted insista, llame por teléfono al 56 39 22 35, ella le dará la cita. Yo tengo aquí los propios teléfonos de usted, de su trabajo, de su casa, su celular, pero en el caso específico, llame usted lunes, martes, jueves o viernes de 10 a 2, pero ahora sí, si le dan la cita, acuda, recuerde lo que le habíamos pedido, una historia escrita con circunstancias de modo, lugar y forma de su problema, para que con la información adecuada yo pueda hacerle un diagnóstico de acuerdo con lo que la ley señala. Recuerde que lo más valioso de lo que le vamos a dar es la verdad histórica, jurídica de su problema. Usted, con esa verdad histórica, jurídica, podrá determinar quién quiere que sea su abogado, va a saber la verdad de su problema y entonces difícilmente será que lo puedan engañar porque inclusive en un momento dado, bueno, ahí con las leyes en la mano, usted tendrá la respuesta adecuada de acuerdo a esta inquietud que tiene de esta relación de concubinato y todo lo que sigue por esa acusación, no menciono más aquí, de actos indebidos,
de que intervino ya un psicólogo y de que se disculpa por no haber llegado. Haga la cita y con mucho gusto yo personalmente lo voy a atender. Esta es otra cuestión un poco más complicada de un problema que nos hace llegar una persona desde República Dominicana. Le agradezco, obviamente, porque esta es la muestra de que a través de www.scjn.gov.mx ustedes tienen acceso a nivel internacional al único canal del mundo, el canal de la transparencia, el de la Suprema Corte de Justicia, donde ustedes pueden ver en vivo las discusiones del Pleno, los 11 ministros que la integran, cómo frente a usted, frente a las cámaras, se dice y se resuelve de acuerdo con la ley, de acuerdo con los criterios de cada uno de ellos, fieles intérpretes de la Constitución, lo que debe resolverse. En este caso de Erilín Leger, le agradezco sus palabras. No me señala si es cuando nosotros estuvimos en aquel país, que como ustedes recuerdan, yo tuve el privilegio de hacer un proyecto de código familiar nacional, considerando que la República Dominicana en enero del año 2010 puso en vigor su nueva constitución, la que tiene más de 67 artículos que consigna en sus diferentes fracciones garantías constitucionales respecto a la familia muy importantes. De ahí que sea una realidad hablar del derecho constitucional familiar y que, bueno, sirve además para traer a colación lo que, como ustedes saben, hace poco tiempo en México se aprobó, que fue la reforma de 11 artículos de la Constitución mexicana, reforma tan histórica como aquella cuando se puso en vigor en 1917. De esto vale la pena rescatar dos o tres cuestiones. Primero, que ahora estamos en presencia de derechos humanos fundamentales que garantiza la Constitución. Ya no se habla de garantías individuales, sino de esos derechos humanos fundamentales, de acuerdo a la modificación que se hizo al artículo primero en su primero y segundo párrafos. En derecho familiar debe destacarse la reforma del 29, que se agregaron 4 párrafos, y el primero tiene ahora la garantía constitucional del derecho a la vida, a la familia y todo lo que implica en este supuesto, que para ustedes es muy importante y para nosotros también. Entonces, vuelvo al caso de República Dominicana, donde esta persona nos señala que está haciendo actualmente su tesis de grado y que el tema que le ha interesado, y hago extensiva la felicitación a los hermanos Granados Atlaco, que ellos precisamente han tratado este tema, ellas lo mencionan. Yo les voy a dar el correo electrónico de ustedes a los dos profesores, brillantes profesores de nuestra Facultad de Derecho Penal, de Derecho Procesal Penal, que siempre que los hemos invitado al programa vienen con una gran disposición y siempre con una gran concurrencia, en este caso como ustedes. Entonces, el tema que usted trata es muy interesante. Y efectivamente en México ya llegamos, por las circunstancias, a la penalización del sujeto que no paga la pensión alimenticia. Ustedes, en una posición distinta, la antítesis de esto que se sostiene aquí como tesis, es que debe haber otros medios que no sea la penalización, poner en la cárcel al que no paga la pensión alimenticia. Bueno, esa es la posición. La otra es la que señalaron los hermanos Granados Atlaco y que yo como conductor del programa he tenido esa responsabilidad. Entonces, ustedes van a recibir a tiempo esta información y podrán en un momento dado enriquecer su tesis de grado, ya al establecer el contacto directo con los profesores que he mencionado, y por supuesto siga usted escribiendo aquí al canal judicial, con mucho gusto damos respuesta, incluido en este caso, si podemos ayudarle en su tesis, que además ella habla no de la Universidad de República Dominicana, sino que ella es alumna de la Universidad Católica Santo Domingo, donde ha tenido, ella además señala, el privilegio, el honor
de compartir con docentes de la UNAM en distintos cursos virtuales. Entonces, le agradezco su felicitación. Dice: quiero felicitarle por tan encomiable labor de informar de una forma llana los temas jurídicos a la comunidad mexicana y en este caso internacional. Gracias, y en su momento yo le haré llegar esta información con mucho gusto. Regresamos a México y este joven, Roberto Barrón Arcos, que lo recuerdo, fue uno de mis alumnos en la Facultad de Derecho y él así se identifica en la materia de contratos civiles, una de las que yo tengo el privilegio de explicar. Como ustedes saben, yo me dedico el tiempo completo a la Facultad de Derecho en cuanto a la investigación, a la enseñanza, y tengo el privilegio de enseñar todos los cursos de civil, así como el derecho familiar y sucesorio, y cuando se solicita nuestra presencia lo hacemos también en la División de Estudios de Posgrado, en la dirección de tesis de esta materia o de la licenciatura, que junto con la doctora Leoba Castañeda Rivas, que es la brillante directora del Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho y por supuesto tutora de los cursos de posgrado en la propia División de Estudios de Derecho de nuestra facultad, estamos siempre al pendiente de este tipo de inquietudes. En este caso, a Roberto Barrón Arcos le concreto la respuesta. Él señala que vive en un inmueble que adquirió de Infonavit y que tiene una vecina que pretende, dice él, en un área común, en una área de copropiedad, hacer alguna reforma que no puede. Pero ella aparentemente va a hacer esta obra, a él le va a impedir el acceso a las vías de comunicación de, como él señala aquí, uso de cables telefónicos y que tampoco va a tener acceso a la toma de gas. Entonces, te aconsejo que vayas a la Procuraduría Social del Distrito Federal, esta que se llama PROSOC, que es precisamente para atender este tipo de problemas entre condóminos de arrendamiento, y podrás tener la orientación adecuada para que este problema se resuelva en la forma más conveniente, sobre todo partiendo del principio de que el condominio se maneja a través de dos conceptos fundamentales: el de propiedad, donde la persona tiene el derecho 100% de disponer dentro del jus utendi, fruendi, abutendi, reivindicandi, possidendi, de lo que le da la calidad de propietario dentro de su departamento. Pero todo lo que sea área común, azoteas, pasillos, incluso en un momento dado estacionamiento, son que pertenecen pro indiviso a los dueños y es una copropiedad. Aquí no se puede hacer nada si no es con el consentimiento unánime de los copropietarios. Si esta persona te impide el acceso o construye algo físicamente, bueno, podrá ser hasta sancionada por la propia PROSOC. Entonces creo que esto a ti te resuelve el problema y a mí me deja una gran satisfacción de poderte dar esta orientación y agradecerte tus palabras y tu atención. Tengo otros que más adelante les daré respuesta. Por lo pronto vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Gracias por seguir con nosotros en este programa de la Consultoría Jurídica en Derecho Familiar. Como ustedes ven, la variedad de los correos, la asiduidad de quienes nos ven, es motivante para dar siempre lo mejor que podemos, estudiar las respuestas, porque, aunque parezca increíble, nos consultan personas, profesionistas, médicos, incluso abogados, o compartimos opiniones con jueces como este con el que inicié el programa del Estado de México, u otras personalidades
que nos piden omitir sus nombres y que de todas maneras planteamos el problema. Y recuerden ustedes que casi siempre lo hago extensivo, más allá de lo que usted me pregunta, para que quienes no lo hacen también tengan la orientación profesional adecuada. En el caso específico de Francisco Javier Escobar Navarro, es difícil, es un caso delicado, estamos hablando de dos médicos, en circunstancias en las que finalmente, bueno, pues se requiere, por lo mal que se ha llevado el asunto, un buen abogado. Seguramente que si el abogado escucha, o si usted se lo dice, no estará de acuerdo con las expresiones que estamos diciéndole, pero las nuestras son de acuerdo con lo que dice la ley, con la información que usted nos da, y estas cuestiones que han ocurrido primero en Jalisco, y ahora que usted reside en Chihuahua, donde es más delicado el asunto por múltiples razones, ¿no? Entonces ya han pasado muchos años de esta gran problemática a la que usted se enfrenta. Como usted lo señala, no descansa del trabajo que realiza, los 3 o 4 labores que desempeñan instituciones como el Seguro Social, la especialidad que ella tiene de ginecología, usted que tiene otra clase de trabajo, pero dentro de toda esta cuestión médica. Entonces, habla de cantidades importantes por el valor de los bienes, las ventajas que se han tomado de la experiencia o de la falta de una buena representación jurídica. Creo yo, a usted le daría el consejo, Francisco Javier Escobar Navarro, hay que tener un buen abogado, un especialista en derecho familiar. Recuerde que no es suficiente con ser abogado. Decía Bartolo de Sassoferrato, cuando se descubre o se redescubre el digesto, precisamente una frase interesante que originalmente decía nemo civilista, nemo bartolista, que llevado ya más a nuestro idioma y con más cotidianidad es nemo civilista, nemo jurista. El que no sabe civil no es abogado, no es jurista. ¿Por qué? Porque precisamente esta rama del derecho ha sido, ustedes lo saben bien, en sus orígenes todo el derecho. Así se llamaba en Roma el jus commune, el jus civitatis, el derecho del pueblo romano. Este derecho civil ha sido fundamental para el desarrollo de todas las demás ramas, del penal, del laboral, por supuesto el familiar, del fiscal, de todas las ramas, y que ahora en el siglo XXI, bueno, tenemos todas estas especialidades que son importantes y que así deben considerarse. En el caso específico hay que completar la frase de que nemo civilista, nemo jurista, pero en realidad el que no sabe civil no puede saber derecho familiar. Nemo civilista, nemo familiarista. ¿Por qué digo esto tan categóricamente? Porque es importante saber cuáles son las fuentes de la familia, cuáles son sus orígenes, cuáles son las definiciones de matrimonio, de concubinato, de divorcio, de filiación, de patria potestad, de la tutela, de la emancipación, del patrimonio familiar, de la sucesión legítima y la sucesión testamentaria, de las diferencias entre heredero y legatario, lo que es el albacea, lo que es un interventor procesal, en fin, solo le he hablado de derecho familiar. Claro, hay quienes insisten en considerar que este es derecho civil, pero en realidad este es un derecho diferente, que tiene normas que participan del carácter público y privado, del derecho público y del derecho privado, pero que le dan su contenido de un tercer género, de una rama distinta al derecho civil y al derecho privado. Por eso es importante, y aprovecho este caso, el que se nos ha sometido, para sugerirle a esta persona que tenga un experto en derecho familiar, un abogado que sepa civil y familiar, y por supuesto que también sepa procedimientos familiares. Y bueno, si se puede dar el lujo de que además domine el juicio de amparo,
con estas nuevas reformas tan importantes, históricas, y que la Corte, siempre vigilante de esto para llevar al mayor número posible de personas la palabra, ha organizado cursos, ha organizado teleconferencias para que los académicos, los abogados, los jueces de distrito, los tribunales colegiados y los propios ministros de la Corte tengan la mayor aplicación para que esta nueva ley, este nuevo juicio de amparo, se conozca que es para beneficio de los mexicanos. Entonces, vuelvo al caso del médico Escobar Navarro. El abogado familiarista y civilista que usted tenga le va a resolver en la mejor forma este problema. De otra manera, aunque usted tiene la razón, probablemente se dicte una sentencia que sea de acuerdo con la ley, pero que no sea justa. Es un tema fundamental cuando entra en conflicto la justicia con el derecho. Debemos poner más atención a que haya sentencias justas o que sean exactamente de acuerdo a la letra de la ley. Y aquí está un caso específico. Entonces usted acuda con un buen abogado y seguramente que el próximo correo que me envíe tendrá algo más importante. Este correo, que evidentemente no se revela la identidad de las personas, es tan interesante que se los voy a leer, sobre todo porque tiene que ver con los temas que estamos tratando. Dice: saludos, mi nombre es AAZE con mayúsculas, y dice: solicito la asesoría legal para el siguiente cuestionamiento. Dice, primero, a las mujeres que estamos en situación civil de unión libre desde hace 20 años, ¿las leyes mexicanas nos protegen? Sí. La respuesta: porque evidentemente que usted tiene una unión concubinaria. Es tan importante la protección que da el caso específico, como usted me lo trata, del Distrito Federal, que si en un momento dado esta unión de 20 años, de hecho, se termina y usted necesita alimentos, tiene derecho a que se le dé una pensión alimenticia por la cantidad que resulte de multiplicar lo que se requiere al mes para vivir por 12 meses, y nos va a dar una cantidad, vamos a suponer hipotéticamente que fueran 10,000 pesos al mes, en un año serían 120,000. Si ha tenido una unión concubinaria de hecho durante 20 años, estaríamos pensando de entrada en una pensión que habría que garantizar por 2,400,000 pesos. Suena como una fantasía, pero es lo que dice la ley. ¿Lo duda? Consulte el nuevo capítulo del Código Civil del 291 bis, ter quater quintus del concubinato, donde se señala esto que a usted le estoy señalando. Dice una segunda pregunta de ella: ¿a qué tenemos derecho en caso de infidelidad? Bueno, aquí ya la cuestión es diferente, porque como ustedes saben, el deber de fidelidad fundamentalmente se da en el matrimonio, pero si estamos equiparando casi a un matrimonio de hecho el concubinato, también debería hacerse esta realidad, pero en este caso no tiene mayor trascendencia jurídica, como no sea, como usted lo señala aquí, si a pesar de eso puede solicitar pensión para usted y para sus hijos. La respuesta nuevamente es sí. Si los necesita, si usted le acredita al juez que efectivamente ha vivido durante más de 2 años, o en ese lapso tuvo un hijo en común con su concubino, a partir de esos 2 años se producen efectos jurídicos de derechos, obligaciones, deberes. Incluso, recuerde usted que si llegara a fallecer usted o su concubino sin haber hecho un testamento, tiene derecho a lo que se llama la sucesión legítima, la que ordena la ley, y que las reglas, las normas, las cantidades que se tiene derecho a heredar es igual que si estuviera casado. Es decir, el Código Civil remite al artículo del 1635 a los relativos a la sucesión de los cónyuges, para decir que, por ejemplo, tiene derecho, si no tiene bienes
o no son suficientes a los que equipare a los de un hijo, a que se le trate como si fuera la esposa, en este caso la concubina. Debo agregar que si el concubinato es plural a pesar de esta reforma, entonces no se tiene derecho a nada en esta situación. La otra pregunta que usted hace es si puede tramitar una orden de restricción en contra de su pareja porque no quiere abandonar el hogar familiar a pesar de que no existe convivencia conyugal ni familiar con los hijos. Bueno, es difícil, pero mutatis mutandi, si esto se puede para el matrimonio y se aplican reglas semejantes, hay que intentarlo con el juez, porque en un momento dado probablemente se puedan aplicar este tipo de principios. No tengo un caso concreto para señalárselo como tal, pero está la hipótesis legal, entonces con un buen abogado vale la pena intentarlo. Dice usted en otra pregunta que si él se puede amparar contra una orden de juez o autoridad competente en caso de solicitar pensión alimenticia. Mire usted, es muy común que entre la población mexicana se hable con ad libitum del amparo. Para todo se invoca esta figura, pero en realidad hay que ser experto, hay que saber lo que en este caso se persigue a través de esta figura, qué es lo que se quiere, porque en un momento dado sí es efectiva, pero como usted pregunta aquí, si se puede amparar. No, él no se va a poder amparar contra el juez en caso de que solicite pensión alimenticia. Este juicio tiene que llevarse en todas las instancias, la demanda con los requisitos que la ley señala, la contestación, que se fije la litis y que el juez determine lo que va a hacer y que el juez de primera instancia dicte una sentencia, que como usted sabe, esa sentencia es apelable en el caso específico de la pensión alimenticia, y una vez que esto se resuelva, también puede ser objeto de un amparo, si se trata de una sentencia definitiva, un amparo directo, y si se trata de una cuestión incidental, uno indirecto, pero definitivamente hay todavía que caminar sobre este tramo en forma importante y que el juez resuelva. Entonces, no es tan simple, yo le sugiero con un buen abogado para esta materia también. Después dice usted que si su pareja la puede acusar de despojo en caso de que mande a cambiar las cerraduras de la vivienda para que él no tenga acceso a la misma. Bueno, ¿de quién es la casa? ¿Es de los dos? ¿Es de él? De hecho, usted está en ella, pero recuerde que no son cónyuges. Y usted me invoca la figura de despojo, que esta ya es otra cuestión, porque en principio hay que ser propietario o tener la posesión, y no es tan simple. Ahora, antes de llegar a un hecho tan violento, porque definitivamente va a cambiar las cerraduras, hay que tratar de mediar, hay que tratar de resolver, hay que ver si es posible que en un momento dado esto sea resuelto sin llegar a esa violencia. También dice usted la violencia en el concubinato familiar es tomada en cuenta, por supuesto, porque se pueden ejercer derechos al respecto. Entonces, como usted se da cuenta, y es una reflexión final antes de irnos y decirles que nos volveremos a ver en otro programa en esta materia, donde tengo otros correos a los que daré respuesta en el programa del próximo mes. Es muy importante que ustedes reflexionen, sepan que tiene la figura de la mediación familiar para resolver cualquier conflicto, que acudan a cualquiera de los 42 juzgados familiares del Distrito Federal, se asesoren de un buen abogado y siempre, les reitero, la disposición del programa Derecho Familiar, del correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net que aparece en la pantalla, o el teléfono 56 39 22 35, llámenos, le podemos auxiliar, lo podemos hacer para que usted tenga un diagnóstico jurídico adecuado y sobre todo para que vea la verdadera dimensión de su problema. Recuerde que la imaginación a veces es más grande que el conocimiento. Por hoy les reitero mi agradecimiento, como siempre, que me sigan escribiendo, que nos vean, porque eso hace que este programa siga siendo una realidad y que llegue al mayor número posible de familias, no solo en México, sino también fuera de nuestro país. Muchas gracias.